abrir nuestras Biblias, hermanos, al Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, San Juan 1, versículos 1 al 5. Y después vamos a ir a Lucas 1, del 1 al 3. ¿Lo encontramos? Amén. Ok, entonces estamos en San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo en forma unísona. Esto es todos a la misma vez, al mismo tiempo, leyendo con atención cada versículo. Dice, a la 1, a las 2, a las 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos ahora a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Lucas 1, 1 al 3. Lucas 1, 1 al 3, y vamos a leer estos versículos también unísonamente. ¿Listos, hermanos? A las 3. 1, 2, 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, el 4 también, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padre, gracias por esta tarde, bendice el mensaje, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ponerla por obra y hacer tu voluntad, Señor, esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estudiar esta noche un mensaje acerca de los acontecimientos en forma cronológica. Los acontecimientos en forma cronológica de la Navidad. ¿Sí entienden la palabra cronológica, hermanos? Cronológica viene de la palabra cronos. Cronos significa tiempo y lógica, el orden lógico del tiempo. Esto es, vamos a ponerlos en orden del tiempo en el que ocurrieron esos acontecimientos. Y le voy a pedir si dos varones pueden venir, por favor, quien sean, dos varones para repartir esas hojitas. Alguien que me puedan ayudar. Gracias, Silverio y... Uy, son muchos. Bueno, ok, ya llegaron dos. Ok, repartan una a cada persona. Y en estas hojitas vamos a ordenar los acontecimientos de acuerdo a cómo ocurrieron en la Biblia. Ya que todos la reciban, le voy a pedir que llene la hojita poniendo los números del 1 al 4 en forma ordenada de acuerdo al tiempo en que sucedieron. Ok, les voy a dar unos momentos para que complete la hojita. ¿Faltaron? Allá trae más. Joel. Y si te sobra una, Joel, me traes una para acá también, por favor. Gracias. ¿Alguien no tiene? Levante la mano. ¿Alguien no tiene? Levante su mano. Ok, ya faltan dos. Muy bien. Ok. Son 4 acontecimientos o eventos de la Navidad. La autentificación de Jesús como Mesías, el predecesor de Jesús, Juan el Bautista y su nacimiento, la eternidad y la encarnación de Jesús. Gracias. El ejercicio es para que usted los acomode en orden cronológico, poniendo los números 1 al 4. 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el consecutivo y 4 para el último.
¿Ok? Levante la mano cuando termine de hacerlo. Que Jenny acabó. ¿Ya acabaron las jovencitas? Ya está Silverio, ya está Elías. Amén. Amén. Muy bien. Ok, ahorita que yo voy a ir predicando en orden cronológico, entonces usted puede corregir su propia prueba y se da una calificación honesta. Cada evento vale 25 puntos. Si puso los 4 en orden, se saca un 100. ¿Ok? Vamos a ver cómo salieron. Bueno, muy bien. No se vale hacer trampa. Ya que puso la respuesta, ya se quedó, no la cambie. Pero vamos a ver este versículo. Vea conmigo lo que dice Lucas 1. Dice Lucas 1, versículo 3. Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas hizo una investigación y una recopilación de todas las cosas que sucedieron con la vida del Señor Jesucristo y las escribió por orden y se las presentó a Teófilo. Teófilo era un hombre que estaba siendo instruido en la fe de Cristo, un discípulo de Cristo, y era un hombre que ya había recibido conocimiento de Cristo. Pero Lucas, note lo que dice versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué, hermanos? Instruido. Teófilo ya había sido instruido. Esto es, Teófilo no era un novicio, no era una persona nueva en las cosas de Dios. Ya había sido instruido, pero Lucas le presenta las cosas en orden para que él sea mejor instruido, para que él pueda ser un discípulo de Cristo y comparta la verdad con otros. Entonces, ¿sí entienden lo que está haciendo Lucas, hermanos? ¿Sí? Está instruyendo a Teófilo mejor de lo que Teófilo estaba instruido, para que Teófilo pueda ser un buen discípulo y conozca la verdad y crezca en el Señor. Bueno, y es lo que quiero hacer con ustedes con respecto a los eventos de la Navidad. ¿Qué fue lo primero que pasó con los eventos de la Navidad? Bueno, esta es una hermosa historia. Vamos a poner en orden la historia de la Navidad. Grato es contar la historia, dice el himno, del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. La historia de la Navidad es preciosa y vamos a acomodarla en orden. Primeramente, ustedes van a ser mis teófilos esta noche. Teófilo significa amigo amigo de Dios. Es lo que significa la palabra Teófilo, amigo de Dios. Y aquí tenemos puros amigos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y los voy a instruir en orden cronológico de las cosas que sucedieron. Primeramente, en los acontecimientos que le di, el número 1 debe de estar con la eternidad de Jesús. Corrija esa. Si le puso la eternidad de Jesús, el número 1 ya lleva 25 puntos. ¿Ok? La eternidad de Jesús. Esto es lo primero que sucedió cuando se cuenta la historia de la Navidad. Esto es, Cristo, antes de ser nacido de una virgen, Él ya existía. Y note lo que dice, deje un separador en Lucas, porque vamos a estar viendo a Lucas continuamente. Y vamos al Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan, vamos a ver San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, en este pasaje lo que dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta, ¿cuándo comenzó Cristo su existencia? ¿En la Navidad o desde antes? Él es eterno. Cristo es eterno. Y Juan nos comienza con la historia de Jesucristo y nos dice que en el principio era el Verbo. Y estamos hablando del principio, no de Dios, pero del principio de nosotros. Y dice que ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos Jesús existía desde toda la eternidad. Jesús no comenzó su existencia con el nacimiento del pesebre, pero Él ya existía. Vamos a Filipenses 2, por favor, hermanos. Filipenses 2. Y en Filipenses capítulo 2, vamos a ver lo que dice los versículos 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7, vamos a leerlo juntos. Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros, listos hermanos, a las 3, 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es el comienzo de la Navidad. Dios eterno, dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Esta palabra forma es la palabra que tiene que ver con la esencia de Dios. Tiene que ver con Dios mismo, ser espíritu como Dios es espíritu. Siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto es, no estimó, hermanos, el guardar ese espíritu solamente, pero Él se hizo carne. Y note lo que dice, versículo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo, hermanos, no se despojó de su deidad. Cristo se despojó de su posición en el cielo y Él tomó una forma de siervo. Es muy interesante. Aquí hay dos. Si ustedes notan el versículo 5, el versículo 6 habla de la forma de Dios. Y después del versículo 7 habla de forma de siervo. Y es muy interesante ver que esta palabra forma se refiere en la primera forma, versículo 5, versículo 6 dice, forma de Dios, es un posesivo, esto es, teniendo la forma, la sustancia de Dios, versículo 5, y el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa forma de siervo es el objeto directo, esto es, está hablando de el que recibe la acción del sujeto, y esto es que Cristo tomó una forma de siervo, Él se hizo un siervo. Y esto es precioso porque Cristo siendo eterno, Cristo siendo espíritu, Cristo teniendo la forma de Dios, Él se despojó a sí mismo y Él se hizo hombre. Y ese es el comienzo de la Navidad. La Navidad comienza desde que en la eternidad Dios decidió encarnarse tomando forma de siervo, forma de un hombre, para poder venir a morir por nosotros. Es muy interesante. Vamos a Juan, por favor, hermanos. Otra vez vamos a Juan. Juan 1. Y en Juan 1 vemos el versículo 1, que es muy conocido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. Después de este versículo 1, hermanos, la pregunta a ustedes es, ¿se le vuelve a llamar a Cristo verbo o ya no? Después del versículo 1, ¿se le vuelve a llamar a Cristo verbo en el Evangelio según San Juan?
¿Dónde, hermano? 1:14, ya que el verbo fue hecho carne. Ok, es verdad. Sí, así es, hermano, que el verbo fue hecho carne. Y después de esto, versículo 1, versículo 14, Jesús es muy interesante, pero después de que Jesús se le menciona como el verbo, ahora Jesús lo va a mencionar como el Mesías, como Jesucristo. Esto es, ya no va a ser el verbo en el pesebre, ya no es el verbo en la cruz, ya no es el verbo en la resurrección. El verbo es como se introduce a Jesucristo, se presenta a Jesucristo, hablando de Él como aquel que es eterno, aquel que es Dios mismo, pero después la historia de la Navidad se enfoca en la persona de Jesucristo como hombre 100% y como Dios 100%. Y es muy interesante ver esto, como el apóstol Juan usa esta palabra verbo, porque esta palabra verbo es interesante. Para los griegos significaba, hermanos, sabiduría. La palabra verbo ellos la entendían como sabiduría, y para los judíos ellos lo entendían como Dios, pero no podían entender cómo este Dios se había hecho carne. Los griegos no podían entender cómo esta sabiduría, que era algo pues no material o no objetivo, se había hecho carne. Y es por eso que hay un gran misterio en la encarnación de Jesucristo, porque nos explica la palabra de Dios cómo el verbo se hizo carne y es Jesucristo, y es lo que da inicio a la historia de la Navidad. Precioso, hermanos. Después, entonces vemos que Jesucristo existió desde toda la eternidad, y Él se hizo carne a través de la persona de Jesucristo, y Él nació de una virgen. Vamos a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 al 20. Colosenses 1:15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿qué dice, hermanos? De toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y note lo que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Después, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, etc. Ahora, otra verdad bien interesante es esta verdad que está hablando en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este caso, la palabra primogénito está hablando, hermanos, de su jerarquía, de su rango. Cristo, hermanos, no es el primer creado, porque mucha gente lee este versículo y dice, primogénito es el primer creado. Pero primogénito es una palabra que literalmente significa el primero en rango. La palabra primogénito se refiere a rango. ¿Por qué? Porque es un adjetivo en el original, es un adjetivo cualitativo que se refiere a rango y no al primer en ser creado, como algunos quieren que parezca, o así lo interpretan. Él es el primero en rango. Esto es, ¿por qué es el primero en rango? Porque la Biblia dice, hermanos, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esto es, Él es el creador, y Él es el que tiene la importancia y la preeminencia, porque Él es el creador. Por lo tanto, Él es el primogénito. Y dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, y por medio de Él y para Él. Esto es, hay otra palabra muy interesante, hermanos. Aquí vemos esta palabra primogénito, no solamente se refiere a el que es el primero en rango, pero se refiere también al que es el Señor, el que es el dueño de todas las cosas. Él es el Señor.
el dueño de todas las cosas. Note lo que dice: todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Qué dice? Para Él. Él es el Señor, Él es el dueño de todo, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es, en estos versículos vemos la eternidad de Jesús y que el Creador se hizo carne para poder morir por nosotros. Vamos al libro de Juan, por favor. Y aquí el Evangelio según San Juan nos refuerza esta enseñanza de Colosenses 1. Juan capítulo 1, en el versículo 14. Juan 1, 14. Fíjese, dice, y aquel verbo, bueno, vamos al versículo 3 antes de esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos que Cristo, cuando Él se manifiesta a sí mismo, Él se manifiesta de dos formas, hermanos. Primeramente, versículo 4, en Él estaba la vida. Esto es, Cristo se manifiesta como la vida. Y segundamente, Cristo se manifiesta como la luz de los hombres. Entonces vemos en este primer punto de la eternidad de Jesús, vemos Jesús es el Creador, Jesús es Dios mismo, Dios se hace carne y Él viene a manifestarse. Él se manifiesta como la vida, como se manifiesta como la verdad y la vida y la luz de los hombres, y también Él se manifiesta como Dios que viene a dar a conocer a su Padre. Versículo 18, por favor, hermanos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos, Cristo, amados hermanos, es el unigénito. Y aquí esa palabra unigénito es muy interesante. La palabra unigénito quiere decir único. Él es el único Hijo que está en el seno del Padre. Aquí la palabra seno es muy interesante. Esta palabra seno está hablando de un hueco, de una cavidad. También habla de las entrañas. Entonces vemos, Cristo está en el seno, en el hueco, en las entrañas del Padre, y Él sale de lo más profundo. Esto es siendo Dios, siendo el Padre mismo, y Él da a conocer a Dios, al Padre. Por eso en la palabra de Dios dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es el primer punto de la historia de la Navidad. La Navidad comienza con Dios, que es eterno, haciéndose carne para poder venir a morir por nuestros pecados. Segundo punto, hermanos, en sus hojitas, el punto número 2, o el número 2 debe de estar en la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús. No, hermanos, el número 3 es la encarnación de Jesús. El número 2 es el predecesor de Jesús, embajador, que es Juan el Bautista. Pero voy a ver la encarnación de Jesús porque quiero ver los puntos más importantes del nacimiento de Jesús. La encarnación de Jesús. Cristo, hermanos, Dios se hace carne. Dios se hace carne. Mire, vamos a Lucas 1, por favor. Lucas 1, 31 al 38. Lucas 1, 31 al 38. Ahora, ya que vemos Jesús es eterno, Jesús es Dios en carne, ¿cómo fue su encarnación? Versículo 31. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. ¿Listos? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús,
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, con mayúscula, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es su 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vea qué cosas tan hermosas, maravillosas en este pasaje. Versículo 32. Bueno, versículo 31. Concebirás en tu vientre. Después, versículo 32. Será llamado Hijo del Altísimo. Reinará sobre la casa de Jacob. No conozco varón, versículo 34. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es, la encarnación, hermanos, es la obra de Dios a través del Espíritu Santo para que María concibiera y pudiera dar a luz al Señor Jesucristo. Y esto es la maravilla de la encarnación, que el Dios eterno, el Dios creador, el Dios infinito, se hizo carne, y todo esto, hermano, fue a través del plan maestro y perfecto de Dios, donde Él trae a su Hijo unigénito al mundo, para que Él se haga carne, para que muera por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, después vemos algo muy importante. Vamos a 1 Timoteo 3, 16. 1 Timoteo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Fíjese que claro versículo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado, ¿qué dice, hermanos? En carne. Dios se hizo carne, y eso es la encarnación. Dios se hizo carne. Ahora, en cuanto a la encarnación, le mencioné en Juan 1, Cristo, hermanos, se manifiesta como luz y como la vida. Una aplicación de esta verdad de la encarnación, que se manifiesta la luz, se manifiesta la vida a los hombres. Juan 8:12 dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La aplicación de esta verdad es que Jesús nos dice a nosotros, los creyentes, que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y hay un himno que me gusta mucho, la merced de nuestro Padre. Déjenme, aquí tengo las palabras. Dice: la merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay almas pereciendo, las podréis así salvar. Cuando nosotros somos la luz del mundo, Cristo nos ha hecho luz, y Cristo quiere que mantengamos el faro ardiendo. Esto es, que seamos una luz donde quiera que estemos, que brillemos para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la luz del mundo, quien se manifestó a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo en carne, Él nos dice: ahora quiero que también ustedes sean una luz en este mundo y brillen en esta sociedad, para que la gente conozca de Cristo Jesús. Hermanos, háblale a gente de Cristo siempre. Esta temporada es hermoso hablar con gente de Cristo, porque tenemos una historia que contar. Una historia como nos está enseñando Lucas a través de lo que le enseñó a Teófilo.
el orden cronológico, cómo sucedieron las cosas, y todo comenzó no con un pesebre, pero comenzó con un Dios creador que ama al mundo, quien se hizo carne para poder morir por nuestros pecados. Después, tercer punto, hermanos. El tercer punto de mi mensaje, y vamos a ver qué es el predecesor, que el predecesor, si vamos a su examencito, el predecesor es el número 2, la encarnación de Jesús es el número 3. Vamos a ver el predecesor de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista nació antes de Jesús. Y fíjese qué interesante, ambos nacimientos, los de Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesús, fueron actos sobrenaturales, milagros, hermanos. Fueron señales. Juan el Bautista nació de una mamá, una mujer que era estéril, y el Señor Jesús nació siendo engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ambos, su predecesor, su embajador, Juan el Bautista, y Jesucristo, fueron actos sobrenaturales de su aparición en la tierra. Ambos nacieron de personajes destacados por su santidad y entrega a Dios. Si usted estudia los papás de Juan el Bautista, eran hombres, hermanos, dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran justos, irreprensibles delante del Señor, ¿verdad? Si usted estudia a María, María, dice la palabra de Dios, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bienaventurada, le dice el ángel a María. Esto es, tanto los padres de Juan el Bautista como los padres de Jesús eran destacados por su santidad y por su entrega y consagración al Señor. Ambos, Juan el Bautista y Jesucristo, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Si usted va conmigo a Lucas 1:15 rápidamente, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 15, podemos ver que Lucas capítulo 1, versículo 15, podemos ver que la Biblia dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Quién es este? Juan el Bautista. Y Jesús en Lucas 4:1, note lo que dice en Lucas 4:1, dice la Escritura, Lucas 4:1, Jesús, ¿qué dice, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ambos, Juan el Bautista, Jesús y Juan el Bautista fueron llenos del Espíritu Santo. Sus padres fueron destacados por santidad y entrega a Dios. Ambos nacimientos sobrenaturales de Dios. ¿Qué podemos entender y aplicar de estos personajes a nuestra vida? Este personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, cumple una profecía que él sería el predecesor del Mesías, aquel que iba a preparar el camino del Señor. Pero ¿qué aprendemos nosotros? Hermanos, si queremos ser un creyente útil al Señor, necesitamos ser consagrados y vivir en santidad y con el poder del Espíritu Santo. Así como Juan el Bautista, así como Jesús nos dejó el ejemplo, lo necesitamos, hermanos. Necesitamos ser cristianos temerosos de Dios, que no queremos ofender a Dios, no queremos lastimar el corazón de Dios con nuestro pecado, no queremos darle a Dios una razón de no usarnos con su palabra y que seamos mensajeros útiles para el Señor. Dios quiere que nos separemos y nos consagremos para Cristo. Grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres consagrados, santificados, separados al Señor. Hay un himno que se llama Hombres Fieles. Hombres fieles, un precioso himno, porque hombre fiel yo quiero ser, dice el himno. Yo le animo, hermano, hermana, que esta noche, cuando tenemos la historia de la Navidad, le roguemos a Dios que nos ayude a ser fieles para compartir la historia de la Navidad. Y por último, cuarto punto de mi mensaje, y en sus hojitas, el número 4 es hasta más arriba, donde dice la autentificación de Jesús como Mesías, se lleva el 4. El predecesor de Jesús es el 2, la eternidad de Jesús es el 3 y la encarnación de Jesús
la eternidad de Jesús, el 1, y la encarnación de Jesús, el 3. Vamos a ver la autentificación de Jesús como el Mesías. Ahora, cuando Jesús nace en esta historia de la Navidad, vemos que Dios autentifica a Jesús como el Mesías. Vea conmigo Mateo 1:18, por favor, Mateo 1:18. Mateo 1, versículo 18. Jesús es autentificado cuando el Espíritu Santo hace que María conciba de él. Y después, José su marido no lo quería infamar. José su marido, hermanos, la iba a dejar secretamente, pero note cómo Dios autentifica que Jesús es el Mesías. Dice versículo 20, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, hermanos. Esto es, el ángel le dice a José, no dejes a tu mujer, ella no cometió fornicación, ella es santa y pura y concibió del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después, versículo 22, autentificando su nacimiento, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ve cómo Dios autentifica, Dios pone su sello de aprobación y nos muestra que Él en realidad es el Mesías. Pero note otra cosa bien interesante, la genealogía de Jesús. Su genealogía es otra autentificación, que Él es el Mesías. En Mateo capítulo 1 vemos la primera genealogía. Hay dos genealogías. En Mateo 1 hay una genealogía. Y esa genealogía es muy interesante, porque esa genealogía comienza, hermanos, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es, Jesús, Él nos enseña su derecho de ser el Mesías, mostrándonos que Él viene de Abraham y Él viene de David. Y Él es del linaje de David, como se profetizó de Él, y Él es hijo de Abraham, como se dijo en Génesis capítulo 2, hermanos. Ahí, Génesis 12, usted puede ver Génesis 12. Fíjense lo que dice la escritura. En Génesis 12 dice, versículo 2. ¿Ya lo encontramos? Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto está diciendo en esa genealogía, este es el hijo de Abraham, de quien Dios habló en Génesis 12, a través del cual serán benditas todas las naciones, porque Él es el Mesías, hermano. Qué preciosa historia que contar, y qué hermoso ver su orden cronológico, que Jesús nace y después el Señor nos autentifica en su palabra que Él es el Mesías, que no hay que dudar, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Después vemos en la genealogía de Lucas capítulo 3, vaya conmigo a Lucas 3, por favor, hermanos. En Lucas 3 vemos en el versículo 23, habla de toda su genealogía, hijo de José, versículo 23, pero note cómo termina, versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Por qué, hermanos? Porque en el libro de Lucas, Jesucristo se presenta como el Hijo del Hombre. La humanidad de Cristo es palpable en este libro de Lucas.
Él es el Hijo del Hombre y Él por lo tanto viene de Adán. Pero después en 1 Corintios la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él es el segundo Adán. El primer Adán terrenal, el primer Adán pecó, pero el segundo Adán, hermanos, del cielo celestial, y Él viene y Él muere por nosotros y al tercer día resucita y Él trae redención a la humanidad porque Él es el Mesías. Vea cómo todo, hermanos, en la Biblia cuenta una hermosa historia de Jesucristo que es digna de que todos los hombres la sepan para que conozcan que gran Salvador es Cristo el Señor. Después tenemos, por último, estoy por terminar, dos cosas más en su autentificación. Note lo que dijo Simeón, por favor, Lucas 2. Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿qué, hermanos? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¿Se imagina, hermanos? Pónganse en los zapatos de María, bueno, en las chanclas de María y las chanclas de José, y pónganse a pensar qué precioso debe haber sido este momento cuando van al templo al octavo día para la circuncisión del Señor Jesús, y está allí Simeón, y Simeón le había sido revelado que él no iba a morir hasta que él viera al Mesías, y él era lleno del Espíritu Santo, y cuando ellos entran con Jesús, el niño Jesús, Simeón se acerca, agarra a Jesús, lo toma en sus brazos, y María viendo a Simeón pensando, ¿qué está haciendo este hombre con mi bebito? ¿A dónde lo lleva mi bebito? Y Simeón empieza a decir estas palabras, lleno del Espíritu Santo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, autentificando que en Jesús en realidad es el Mesías. Él es el ungido de Dios. Él es en realidad Dios con nosotros, tal cual el ángel había dicho, María, tú vas a dar a luz a Jesús, que quiere decir el que paga los pecados de su pueblo para darle salvación. Y una última autentificación, la autentificación, bueno, última en los primeros capítulos de Lucas, la autentificación de Ana. Lucas 2:36, y termino con esto, Lucas 2:36. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se imagina, hermanos, esta mujer que había sido casada 7 años y viuda 84? Es lo que dice aquí. Y era viuda hace 84 años. Y el versículo 36, pues había vivido con su marido 7 años. Una mujer adulta, una mujer de edad. Y esta mujer llega cuando están en el templo, igualmente está diciendo, gracias a Dios por este momento, y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención a través del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Aplicación, hermanos. No importa cuál sea, bueno, no alcancé a ver detalles porque el tiempo es corto, pero si usted ve la genealogía de Mateo, en la genealogía de Mateo hay 3 personas que no debieran estar. Primeramente está, bueno, una de ellas
es Rahab, que era una ramera. Segunda, Ruth, que era la moabita. Y tercera, Betsabé, que había pecado con David. Hermanos, Dios las incluye en la genealogía de Jesús para mostrar que Dios usa a aquellos que están dispuestos a obedecerle y a convertirse a Él de todo su corazón. No importa cuál sea, hermanos, tu origen, de dónde vengas, qué hiciste en el pasado, si Dios te salvó, si Cristo es tu Salvador, eres tu Mesías, tú puedes ser usado por Dios para hacer grandes cosas para Dios. Dios te quiere usar. Hermano, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Pero nosotros estamos aquí para predicar sus caminos. Predicar el camino del Señor, el camino de la salvación. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, hermanos, prediquemos del camino. Démosle a gente folletos. Entendamos bien esta historia. Lea la historia de la Navidad, hermanos. Yo la he leído casi 2 veces estos últimos días. Completa, estudiando, analizando, subrayando, pensando, meditando. Y yo, cuando empecé a leerla la primera vez, dije, Señor, la he leído tantas veces esta historia. Sé la historia. Pero Dios como que no me habló verbalmente, pero me hizo pensar, es que hay cosas que no has visto, hay cosas que son detalles que te van a hacer apreciar más y te van a hacer entender mejor mi nacimiento. Y hermano, es un privilegio leer la historia de la Navidad, entender su cronología, contarla a otros, para que otros también sean salvos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de estar aquí esta noche. Pido que bendiga, Señor, a tu iglesia y gracias por la historia de la Navidad. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, Señor, pues sé que es la verdad. Gracias por tu historia preciosa, que Lucas toma tiempo de referírsela a Teófilo en forma ordenada, para que Teófilo sea mejor instruido en las cosas de Dios. Dios, ayúdanos a estar bien instruidos en tu historia, para que entendamos no solamente la historia y cómo contarla, pero la profundidad y los lazos a la eternidad que tiene esta historia, del celestial favor de Cristo y de su gloria, aquel que es el Creador, aquel que es Dios, aquel que es el Todopoderoso, el que sustenta el universo, que se hizo carne y el Verbo de Dios se hizo carne. Ahora es Jesucristo y podemos, Señor, conocerle, pero ayúdanos, Señor, a apreciar esta historia y Dios, a proclamar esas verdades claves, como es tu deidad, como es, Señor, que Jesucristo en sí es un milagro, una señal, su nacimiento, su vida, Señor, sus milagros, su muerte, su resurrección. Igualmente, Señor, la autentificación que das en la Biblia, no hay duda que Él es el Mesías. Señor, tú lo has mostrado. Gracias por tu iglesia, ayúdanos a predicar, a tener el corazón lleno de deseos, Señor, de hablar con otros de esta historia preciosa. Te lo rogamos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.